Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, pista a pista. Bienvenidos a el caso número 7. Recordemos, el caso número 6 es de relleno, así que me lo salto. El caso número 7, capítulo 7 de Detective Conan, también conocido como los regalos mensuales amenazantes o también la amenaza del regalo mensual. He visto esas dos traducciones en cuanto al capítulo. Un capítulo interesante, muy interesante, porque este también es el capítulo donde Ran, por primera vez en el anime, sospecha de la identidad de Conan. Sospecha claramente de quién es Conan. Y aquí ya pues vamos a empezar una parte muy importante de Detective Conan que va a seguir hasta nuestros días, que son las sospechas de Ran. Sospechas que de cierta forma pareciera que han ido disminuyendo desde el caso del celular, pero yo tengo mis teorías, ¿eh? Yo tengo mis teorías. Y aunque tal vez sean 1% de probabilidad, 99% de fe, yo ahí las tengo mis teorías con respecto de Ran. Y tengo pruebas y dudas. Tengo tanto pruebas como dudas, pero creo que cada quien tenemos también nuestra teoría con respecto de Ran, con respecto a lo que sabe Ran de Shinichi. Pero es cierto que es una parte muy importante de Detective Conan, al menos de la primera mitad. Las sospechas de Ran, que tienen su propio mini arco, por llamarlo de alguna forma. Tienen varios capítulos dedicados, las sospechas de Ran. Y todo un arco en específico en librarnos de las sospechas de Ran, mejor conocido como Desperate Revival, que nos falta una vida para Desperate Revival, o sea, al ritmo en el que voy, en 2 o 3 años, yo creo que llegamos a Desperate Revival, pero sin más que agregar, pues el capítulo número 7 empieza nuevamente con este mini resumen de qué es lo que le pasó a Shinichi, cómo llegó a ser Conan, y nos vamos directamente con Munega Doki Doki, la canción que según mi madre se escucha muy vieja y a ver, es del 96, así que yo creo que ya podríamos decir que es un poco mayor. Ya tiene cierta edad, pero yo soy un poco más vieja que la canción, así que tampoco la llamaría como una canción muy vieja. Y pues después de Munega Doki Doki vemos que Ran está en el súper comprando la despensa, está con los niños y los niños le preguntan sobre Shinichi Kudo. Recordemos que Shinichi era famoso antes de desaparecer. Hay un error de continuidad un poco más adelante con respecto a los niños y Shinichi, pero de momento, antes de marcar ese error, pues le preguntan también a Ran si Shinichi es su novio. Cosa que tanto Ran como Conan niegan. Ran se sorprende de que Conan lo niegue, pero después de que Ayumi insiste en si Shinichi es o no es el novio de Ran, pues Ran se pone nerviosa, deshace la lechuga y tal. Y tenemos un corte donde volvemos a la oficina de Kogoro. En la oficina de Kogoro, Ran sigue pensando en Shinichi, dice que ya tiene tiempo sin saber de él. Conan le dice seguro está en un caso, esto ya sabemos que es cierto, está en un caso, pero Ran dice, usualmente Shinichi resuelve los casos rápidos, ¿será que está empeorando como detective? Un poco en plan comedia. La reacción de Conan la tenemos y después tocan el timbre y Ran al abrir la puerta nota que cae una montaña de regalos que de cierta forma caen sobre Conan y lo tiran. Ya que Conan está en el piso, este hombre intenta levantar a Conan y Conan se da cuenta que tiene como una especie de cicatriz en su índice
Y ya aquí es algo que le llama la atención, pero nos vamos un poco a corte y vemos que el hombre le empieza a explicar por qué fue a ver a Kogoro. Y pues el hombre justamente le explica que cada mes recibe regalos y dinero durante 2 años. El total del dinero han sido 25 millones de yenes, que es un buen dinero, es un buen dinero. Obviamente la pregunta es ¿por qué recibe esto, no? Conan le dice que tal vez sea algún paciente suyo en agradecimiento, y aquí es cuando todos se preguntan a qué se refiere con paciente. Conan dice, bueno, usted es un cirujano, así que puede ser que sea un paciente que agradezca su trabajo, pero el doctor se sorprende porque él nunca mencionó que era cirujano. Obviamente aquí Ran pregunta a Conan cómo es que sabe que el doctor es cirujano, y Conan menciona sobre la cicatriz del dedo que notó y cómo es que esta cicatriz es de cierta forma común en varios cirujanos. Esta afirmación o esta confesión hace que Ran automáticamente se acuerde de este momento que tuvo con Shinichi cuando estuvieron en la montaña rusa, cuando le explicaba también con respecto de Holmes y cómo supo que Watson estuvo en Afganistán, y también cómo es que Shinichi lo intenta probar con la chica que dice por lo de los callos en las manos y también porque le había notado las marcas en las piernas. En este caso pues son justamente las marcas de los dedos, y Ran se da cuenta que es algo muy similar a Shinichi, y aquí es donde ya empieza a sospechar, aunque obviamente también dice es que no puede ser posible. Y tenemos una parte donde con un poco de comedia Conan abre una cajita de sorpresa, sale un monito ahí todo feo y Conan medio se asusta, y es como lo que hace Ran, así como decir no, imposible. Y pues este hombre le enseña a Kogoro un sobre con el dinero. En ese sobre venía una carta que decía algo así como voy a recoger lo que es mío. Y mientras están viendo eso, Conan se da cuenta que las cajas de los juguetes no tienen código de barras, y también se da cuenta que hay algunos juguetes rotos y tal. Entonces es obvio deducir que esos juguetes son juguetes usados y comprados de hace mucho tiempo. No sé cuándo se empezaron a usar los códigos de barras en los juguetes en Japón o en general, pero me llama la atención que así es como saben que son juguetes de hace mucho tiempo, porque no tienen código de barras. Y mientras que el hombre pues justo le echa flores a Kogoro, es Ran la que se da cuenta que el que se da cuenta de todos estos detalles es en realidad Conan. Y obviamente sus sospechas de que Conan sea Shinichi se acrecentan, mientras que parece ser que llegan a la conclusión de que pudiera ser que le quisieran comprar un cuadro que este hombre tiene en el hospital que le regaló su abuelo y vale alrededor de 20 millones de yenes. Le faltarían 5 millones para llegar al dinero que él recibió, pero tiene lo suficientemente lógica como para que Conan, Kogoro y este hombre decidan ir hacia el hospital. Y pues ya que llegan al hospital, parece ser que cada 19 de febrero este hombre recibe unas flores. La traducen como campanillas. En inglés se llama morning flowers como tal. Y incluso Ran dice que representan como un amor breve, una cosa así. Mientras están viendo lo de las flores y tal, Conan es el que pide ver los expedientes médicos, y aquí nuevamente las sospechas de Ran siguen creciendo y siguen creciendo, ¿no? A pesar de que llegan a ver los expedientes médicos, Kogoro decide que es mejor ir a ver el cuadro, y en lo que van saliendo todos, Conan dice que prefiere quedarse ahí con los archivos.
Ran observa desde afuera de la puerta y se da cuenta que el comportamiento de Conan al revisar los archivos no es el de un niño normal, porque aparte los está revisando súper rápido, o sea, los está ojeando a una velocidad inigualable. Y entonces, mientras observa a Conan con ese comportamiento anormal, empieza a pensar en otras veces donde Conan no se ha comportado como un niño normal. Los primeros casos, los casos que hemos visto. Y entonces, obviamente, a Ran le empieza a saltar más y más y más la duda. Y llega a un punto clave, ¿no? El día que Shinichi desaparece es el día que Conan aparece. Entonces, ya de ahí es un súper motivo para sospechar, porque tal cual, en el momento en el que Shinichi desaparece, Conan aparece, y aquí es cuando Ran, ya casi segura de que Conan es Shinichi, dice que debe confirmarlo. Cuando Ran entra al cuarto, le pregunta a Conan con respecto a lo que está haciendo, y curiosamente, como muchas veces le pasa a Conan en las investigaciones, pues está tan metido en su investigación que se sale de su papel de Conan, ¿no? Se sale del personaje que él mismo creó como Conan y empieza a decirle pues todo lo que él está sospechando, el por qué está revisando estos expedientes médicos. Y después de darle toda esta deducción, pues Ran se agacha y le dice algo así como: muy bien, Shinichi. Él voltea y reacciona al decirle Shinichi, y ya es un poco tarde cuando se da cuenta de su error. Al momento de que se da cuenta de su error, pasa algo que es algo que nos van a recordar cada capítulo de Conan casi, que es: si se entera la organización de que Shinichi se encogió, de que Shinichi sigue vivo, no solo corre peligro Shinichi, sino también todas las personas cercanas a él. Y aunque en este momento no queda tan claro, es más adelante, mientras conocemos a más personajes, mientras conocemos a otras circunstancias en las que se ve involucrada la organización, sabemos que no son palabras vacías. Realmente corren riesgo las personas que lleguen a saber la identidad de Conan, y por eso yo creo que sí está justificable el hecho de que Conan quiera seguir manteniendo su identidad en secreto de Ran, porque al final de cuentas una de las razones más importantes de Shinichi para seguir ahí, su persona más importante en palabras de él, es Ran. Entonces Shinichi va a hacer hasta lo imposible por proteger a Ran, aunque eso signifique hacerle daño. Y en este caso pues es algo que vemos constantemente en Conan, ¿no? Conan se hace un poco el loco en cuanto Ran lo descubre, se pone a jugar con un Game Man, que obviamente es una parodia del Game Boy. Curiosamente se ve como un Game Boy Advance, pero según yo el Game Boy Advance todavía no salía en esos años, según yo. Pero o tal vez es una parodia del Game Boy Color. Creo que es más cercano a una parodia del Game Boy Color, o me haría más sentido que fuera una parodia del Game Boy Color, pero parece un Game Boy Advance. Game Boy Advance de los que se cerraban, de los que... Ajá, porque Game Boy Advance había el chonchito y el que se cerraba, del que se cerraba. Pero bueno, mientras Conan está jugando con el Game Man, Ran se acuerda de su confesión, la confesión que vimos en el capítulo 2, su confesión de Shinichi me gusta mucho. Y obviamente pues cuando Conan menciona la palabra gustar en otro contexto, pues Ran reacciona agresivamente. Recordemos que hasta este momento Ran se había guardado sus sentimientos hacia Shinichi para ella. Entonces supongo que obviamente es su reacción toda over the top. Tiene sentido por el hecho de pensar que todo este tiempo se guardó sus sentimientos de Shinichi hacia ella, y Shinichi ha estado ahí, y justamente al primero al que se lo dijo fue a Shinichi chiquito.
Pero después de esta reacción de Ran, Conan se da cuenta que en el videojuego la persona que registra los puntajes es el nombre de un niño y se da cuenta que pues no es el hijo del doctor y no es como el nombre de un personaje, ¿no? Entonces debe ser alguien real y recuerda que le suena de haberlo visto en los expedientes donde va directamente hacia ellos y resulta que es el nombre de un niño que murió hace 3 años. Cuando esto sucede, Ran ya está casi 100% segura que Conan es Shinichi. Conan le pide a Ran que vaya por Kogoro y por el doctor. Y mientras Ran va por Kogoro y por el doctor, Ran está ya 100% convencida de que Conan es Shinichi. Ya que llegan con el doctor, es el mismo doctor el que explica que el niño llegó ya muy grave de apendicitis, ya no los pudieron salvar y es Conan el que dice estos regalos no son tal cual regalos, sino que son los viejos juguetes de este niño que murió. Y pues obviamente esto cambia radicalmente todo el sentido del caso porque ya pudiéramos pensar que justamente el criminal va en busca del hijo del doctor, que es un niño pequeño de 5 años. Y hay que ver dónde está. El doctor dice que la esposa iba a ir por él, pero rápidamente aprendemos que a la esposa le dijeron que ya lo habían recogido. Y pues ya que saben que la persona que recogió al niño no era el papá y ni la mamá ni nada, pues ya automáticamente saben que es el criminal, el de los regalos amenazadores, y deciden ir como rumbo hacia la escuela a ver si los pueden como encontrar en el camino, ¿no? Y aquí nos pasan a la parte donde va este señor con el niño chiquito y le entrega un regalo a este niño. El niño obviamente le dice así de, y es cierto que aparte me va a llevar como un lugar muy divertido. El hombre dice así como, sí, te voy a llevar donde está mi hijo, que obviamente es este niño que murió. Y es cuando llegan ellos a ver toda esta escena desde la parte como de arriba de donde se encuentra el hombre y el niño en un parque. Ellos están como en la parte de arriba, pero cerca Conan ve que hay unos niños jugando ahí con un balón. Y entonces Conan logra quitarles el balón, activar sus zapatos especiales que potencian su patada a niveles insospechados. Patea el balón y logra darle a este hombre en la mano para tirar el cuchillo con el que iba a apuñalar al niño, ¿no? Esto obviamente Ran se vuelve a dar cuenta de lo raro que es Conan, de lo raro que es Conan, pero antes que nada bajan todos a por el niño, pero el hombre vuelve a tomar al niño y amenazarlo. Obviamente el hombre explica que lo que quiere hacer es mostrarle al doctor que para que sepa qué es lo que es perder a un hijo. Y mientras está en toda esta amenaza, pues el hombre dice, no le hagas nada a mi niño, mejor mátame a mí. Y entre este intercambio de palabras, pues el niño en toda su inocencia, Yuta se llama el niño creo, le agradece al señor al darse cuenta que él era el que le daba esos regalos cada mes. Entonces el niño le agradece al señor, le dice que atesora los regalos y esto pues al hombre le recuerda un poco a su hijo fallecido y lo rompe un poco, se rompe a llorar, decide ya no hacerle más daño a este niño. Y aunque Kogoro le pide a Ran que cumpla su mayor deber en toda la serie de Detective Conan, su más grande propósito, que es llamar a la policía, el hombre, el doctor, les pide que no involucren a la policía, que ya todo está en calma. Y pues de cierta forma ahí se queda el caso. Obviamente, mientras van de regreso a casa, a Kogoro todavía le queda la duda de por qué enviar el dinero y tal cada mes.
Conan es el mismo que explica que seguramente era para esperar a que el niño cumpliera los 5 años, que era la edad que tenía el otro niño cuando falleció. Kogoro dice, claro, por supuesto, y Ran le vuelve a decir que eso es una gran deducción, ya siendo explícitas, aquí ya directamente haciendo explícitas sus sospechas con respecto a Conan. Cosa que Conan no tarda en darse cuenta y su siguiente decisión es irse corriendo, huir, decir que tiene otras cosas que hacer, que luego los alcanza. Tras la huida de Conan, pues empieza step by step el ending. Y después de Step by Step, pues tenemos a Conan regresando a casa y aquí es donde Ran, haciéndose un poco la loca, le suelta una plática sobre uno de sus profesores que se van a casar. Conan, saliéndose de su papel de Conan, le responde al respecto y Ran aquí lo acorrala. ¿Por qué sabes de mi profesor? Y aunque Conan intenta decirle así de, te he escuchado decir que es un gorila, por eso sé que es tu profesor, Ran le dice, no, imposible. Y aquí menciona, al principio no lo podía creer, pero ahora estoy segura que eres Shinichi, así que confiesa. Aquí Ran le pide explícitamente a Conan que confiese. Pero mientras lo tiene ahí acorralado, suena el teléfono. Conan le dice que debería responder el teléfono primero y aunque al principio Ran se niega, eventualmente logra ceder al sonido del teléfono y al levantarlo escucha nada más y nada menos que la voz de Shinichi, que obviamente en principio la descoloca porque en teoría Conan es Shinichi. Pero nosotros vemos que es el profesor hablando con el corbatín, usando la voz de Shinichi. Y mientras siguen hablando, antes de que acabe el capítulo, Ran cierra con una frase interesante que es justo como Shinichi, ya empezaste a hablar como los viejos, obviamente refiriéndose al estilo de habla del profesor Agasa, pero el capítulo termina aquí, digamos que volviendo un poco al status quo, entre comillas, en cuestiones de las sospechas de Ran. Y debo decir que este capítulo me gusta muchísimo, principalmente por eso, por las sospechas de Ran. Ya lo había mencionado en un capítulo anterior del podcast. Usualmente a mí me hace sentido que Ran no identificara a Conan de primera instancia como un Shinichi chiquito, porque obviamente Ran, a pesar de que ha crecido con Shinichi, pues ya llevaba muchos años viendo a Shinichi el hombre, no a Shinichi el niño. Entonces, más adelante justamente Ran va a recordar a Shinichi el niño y ahí es cuando vuelve otra vez sus sospechas hacia Conan. Pero aquí en primera instancia, y de hecho me agrada que la primera vez que sus sospechas se hacen tangibles es precisamente por la actitud, por la forma de ser, por la forma de actuar, por la esencia más pura de lo que es Shinichi, lo que la hace sospechar de que Conan es Shinichi. Hay una conexión muy interesante entre Shinichi y Ran que se explora mucho más adelante, más específicamente por ahí del 520, que se explora esta conexión casi inhumana entre Shinichi y Ran. Y entonces obviamente aquí ya te dejan ver un poco esa conexión, ¿no? Lo tan bien que conoce Ran a Shinichi, que en el momento en el que Conan deja su máscara de Conan de lado es cuando Ran ya empieza a sospechar y es cuando Ran ya empieza a darse cuenta que ese niño tiene algo raro. Y que ese algo raro es que se parece muchísimo a Shinichi. Entonces es algo interesante que aquí lo vemos por primera vez explorado en el anime. Y
que se resalta bastante también, ¿no? Lo tuvo bastante acorralado, pero algo que también es cierto es que incluso en el universo de Conan, o sea, en el universo de Conan hay varias cosas posibles, ¿no? Pero la más rara dentro de las cosas posibles, la que parece más imposible dentro de las cosas posibles, es justo esto, que la gente se encoja al tamaño de un niño de 7 años. O sea, de momento solamente hemos conocido hasta el día de hoy a 3 personas que se han encogido. Y tardan en aparecer las otras 2, o sea, una aparece en el 129, una de las personas que también se encogieron, y la otra aparece hasta el 600, 700, entonces no es nada común que las personas se encojan en el universo de Conan, y por eso también hace sentido que Ran no pueda comprender del todo cómo es que Conan es Shinichi. Y ella tiene su teoría eventualmente, que se la dice a Shinichi ya mucho más adelante, varios más capítulos adelante, pero en general es muy entendible también que parezca inverosímil el hecho de que Conan es Shinichi, porque dentro del universo de Conan sigue siendo algo extremadamente raro, extremadamente inusual, que la gente se encoja. O sea, y sobre todo tomando en cuenta que la droga esta de la organización más bien destruye las células del cuerpo. Ese es como su propósito original. Spoiler, más o menos. El funcionamiento de la droga lo explican hasta el 129, pero adelantando un poco, es destruir las células del cuerpo, solo que en algunos casos no las destruye, sino que, en palabras de la persona que creó la droga, regresa las células a un estado infantil. En pocas palabras, los rejuvenece. Pero justo es interesante lo entrecomilladamente fácil que es hacer que Ran deje de sospechar de que Conan es Shinichi, también en parte por lo inverosímil que puede resultar el hecho de que haya un Shinichi chiquito ahí por la vida. O sea, en el universo de Conan incluso es raro. Ahora, hay mucha gente que no les gusta la idea de que Ran no sepa que Conan es Shinichi, pero dentro de la historia a mí me hace mucho sentido. O sea, es entendible que Conan quiera proteger a Ran lo más posible, y una de las formas más fáciles de protegerla es que ella no sepa que Conan es Shinichi. Sabemos que la organización es peligrosa. Más adelante vamos a ver ya qué tan peligrosa es realmente esta organización. Creo que Haibara llega a dejarlo muy claro en varios de los arcos, y obviamente es una ventaja el hecho de que haya pocas personas que sepan que Conan es Shinichi, y que de hecho a día de hoy siguen siendo muy pocas personas, aunque ya también hay varias otras personas que o lo sospechan o ya lo descubrieron, y Conan nada más se hace el loco con respecto a que ya lo descubrieron y tal, pero también son personas que han estado en contacto directo con la organización y que de cierta forma saben parte de los efectos secundarios de la droga cuando no mata gente. Entonces, a mí me parece entendible y comprensible que mantengan el secreto alejado de Ran hasta el momento. Yo creo que eventualmente o Ran lo va a saber, o Ran nos va a hacer saber que él ya lo sabe. Yo creo que eventualmente Ran tiene que involucrarse también en la organización, en la batalla de la organización, pero yo creo que no va a ser hasta el último arco, ¿no? Hasta el arco final, que no sabemos cuánto falte para él. No sabemos cuánto falte para que Conan llegue a su arco final. Yo creo que ya no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca. O sea, estamos acercándonos a la parte final del arco de Room.
Pero después del arco de Room, pues va a seguir el arco del Final Boss y puede durar mucho, puede durar poco, no lo sé. Pero yo creo que ya para el arco del Final Boss ya vamos a tener a Ran mucho más involucrada en esta parte. Y va a ser interesante, estoy segura que va a ser interesante. Yo creo que va a haber drama. Tengo varias teorías en mi cabeza que me gustaría que pasaran. Y si no pasan, ya me esperaré a que Gosho me sorprenda. Gosho hasta ahora no me ha fallado del todo, no me ha fallado del todo. Hay algunas cosas que digo, Gosho, pudiste haberlo hecho mejor, pero hasta ahora no ha llegado a un punto en el que diga, Gosho, qué mamada. O sea, al menos Gosho no ha llegado a ese punto, así que bien por Gosho. Bien por Gosho, bien por Gosho. Te quiero, Gosho. Bueno, no te quiero tanto. Siguiente capítulo va a ser el capítulo de asesinato del dueño del museo. Un capítulo bastante interesante, diría yo. Es un capítulo sencillo, un caso más de Conan, Ran y Kogoro. Pero que también tiene sus cosillas interesantes. Debo decir que el 8 está bien, pero el capítulo que sigue, el capítulo 9, el capítulo del festival, que ya llegaremos a él en 2 semanas, el capítulo del festival me gusta más porque me gusta mucho el truco del asesino del capítulo 9. Mira, el capítulo 8 es un capítulo un poco genérico de parte de Conan. Conan tiene varios capítulos genéricos, aún así los voy a contar. Pero es el capítulo que tengo que cubrir para también llegar al maravilloso capítulo 9, que les digo, me gusta mucho por el truco que usa el asesino. Que también vestigio de nuestros tiempos. Creo que el truco que usa el asesino en el capítulo 9 es un truco que ya no se podría usar en estos tiempos, o sí se podría usar, pero sería mucho más complicado de lo que realmente es. No sé cómo decirlo, pero sí, ya no es tan sencillo. O de hecho creo que sería más sencillo. De hecho, estoy en una encrucijada. Creo que en parte sería más sencillo y en parte sería menos sencillo. Ya llegaremos al capítulo 9 y explicaré por qué y por qué me estoy haciendo tanto revoltijo. Pero, mientras tanto, el siguiente capítulo, asesinato del dueño del museo, capítulo número 8 de Detective Conan, caso número 8 de Detective Conan, un capítulo con bastante sangre también, pero ya iremos a él. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast, por escuchar La amenaza del regalo mensual, o como yo quiero llamarlo, la primera parte de las sospechas de Ran, el primer capítulo del anime donde hay sospechas de Ran. Una vez más, muchas gracias por escuchar ese podcast. Ya saben que pueden comentar todo lo que quieran al respecto abajo en los comentarios del video de YouTube o en mi Twitter @repson con $S. Ahí los estaré escuchando si es que vienen de parte de Spotify. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde veremos escena por escena y pista a pista el asesinato del dueño del museo. Hasta la próxima, cuídense mucho.